Una historia del poder del Evangelio. Grasoso el ladrón. El sobrenombre de Grasoso le fue dado a Pablo cuando tenía 8 años, por circunstancias especiales que mencionaremos más adelante. Su apellido era Tichomicrow. Era el hijo de un granjero de una de las aldeas más pobres en el estado de Mogileu. La familia consistía del padre, la madre y 2 hijos. Yura o Alejandra, de 10 años, y Paya o Pablo, de 8. Vivían en paz, practicaban la religión ortodoxa, disfrutaban del respeto no solo de los habitantes de su aldea, sino también de todos los habitantes del distrito. En los feriados religiosos, el sacerdote ortodoxo acostumbraba a visitarlos para jugar a las cartas con el padre. No por dinero, sino solamente para pasar el tiempo. Algunas veces jugaban Dulacki, juego en el cual al perdedor se le aventajaba todo el mazo de la carta en la nariz. Si alguno de los jugadores tenía dinero, mandaba a los niños a comprar algo de vino que los ponía alegres. El sacerdote que llamaban Batushka, padrecito, decía: no es pecado beber con moderación. Hasta el Señor Jesús le gustaba estar alegre, y en las bodas de Caná transformó el agua en vino. A los niños les encantaba observarlo y notaba con especial interés cómo la nariz del sacerdote se ponía cada vez más roja. No sabían si era el vino o por los golpes de los naipes en la nariz, que con buena puntería le tiraba el padre de los niños, quien usualmente ganaba. El buen sacerdote solía decir con voz ronca: aquel que persevera hasta el fin será salvo. Yo tendré mi oportunidad, mis queridos, y ya verán porque escrito está: no debáis nada a nadie, y con la medida con que medís os volverán a medir. Esta vida divertida llegó a su final abrupto. Varias temporadas de malas cosechas se sucedieron unas tras otras, por las cuales los granjeros decidieron emigrar a Siberia. Se juntaban en grupos para hablar de la situación y empezaron a enviar mensajeros para encontrar lotes de tierras apropiados en uno de los distritos de Siberia. Tichomirov estaba entre los buscadores de tierra, porque era un hombre inteligente y de experiencia. Después de 3 meses regresaron los mensajeros. Habían encontrado tierras en el estado de Tomsk. Tan pronto como vendieron sus propiedades, los granjeros emprendieron camino rumbo a Tomsk. Era el año 1897. Durante el viaje, los trenes iban despacio. Tenían que hacer escala en los cruces de Samara, Chezhazvinsk y Omsk. Los granjeros tenían que esperar semanas para cambiar de trenes y seguir su viaje, y tenían que esperar días y noches en las pequeñas estaciones de ferrocarril. Tendidos en el suelo, el agua hervida no alcanzaba para todos, y la gente no tenía suficiente dinero para pagar comida caliente en los restaurantes. Por lo tanto, esta gente pobre y humilde se tenía que conformar con pescado seco y agua sin hervir. Como resultado, muchos se enfermaron del estómago y sufrieron un brote de cólera. Las personas de más edad fueron las peores víctimas de la enfermedad. En el último tramo del viaje, antes de llegar a Tomsk, el señor Tichomirov cayó enfermo. Todo indicaba que tenía cólera. Ante el horror de su esposa y sus hijos, fue bajando del tren y puesto en unas barracas para los afectados por las enfermedades infecciosas. Por supuesto, su esposa e hijos también se bajaron del tren. Encontraron refugio no lejos de las barracas, detrás de las paredes formadas por la nieve a lo largo de las vías del ferrocarril. Todos los días preguntaban por la condición de su padre, pero la información que recibían era cada vez más triste. Después de 3 días, llena de tristeza, la madre les dijo a sus amigos que ella también estaba enferma.
Fue una escena desgarradora ver a la madre separarse de sus hijos y ser llevada en camilla. En ella, los niños perdían su único apoyo. Con el corazón triste, la madre se alejó de sus hijos, presintiendo que nunca los volvería a ver. Lo más triste para ella era que sus hijos quedarían huérfanos en una tierra extraña. Mientras la madre era llevada en camilla hacia las barracas, los niños iban llorando detrás de los camilleros, hasta que la pesada puerta de las barracas se cerró dejándolos afuera. Qué solos y tristes se sentían Yura y Paya. Lloraban, rondando alrededor de las barracas como si estuvieran fuera de sí, unas veces clamando por su padre y otras por su madre. La única respuesta que recibían era de la guardia, quien los amenazaba a grito con darles una paliza si no dejaban de llorar y de pedir que los dejara entrar. Ellos querían morir con sus padres porque sabían que no podían sobrevivir sin ellos, así que solo dejaron de correr alrededor de las barracas, ya que muy entrada en la noche, cuando el frío les hizo recordar sus ropas abrigadas que habían dejado detrás de las paredes de la nieve. Sin embargo, cuando llegaron al lugar donde habían estado con su madre, ya no encontraron ninguna de sus pertenencias. Aparentemente alguien se había llevado las poquitas cosas que le quedaban. Arrastrándose detrás de las paredes de nieve, los niños se acurrucaron juntos para mantenerse calentitos. Yura, siendo la mayor, estaba muy preocupada por su hermanito. Durante la noche, que se le pareció una eternidad, no cerró los ojos. Tan pronto como Paya despertó, volvieron a las barracas. El primer guardia que se encontró les dijo: «No vengan más. Esta mañana nos llevamos el cuerpo de su padre, y lo más probable es que su madre muera hoy». Fue imposible convencer a los niños de que se alejaran de las barracas. Una y otra vez se acercaban a las ventanas y clamaban a su madre. ¿Sería la cariñosa voz de su madre silenciada para siempre? ¿Y sería solo un cuerpo frío antes de la mañana? Así fue. Al anochecer le dijeron que su madre había muerto, hace una hora. Abrazándose, los niños se sentaron detrás de las paredes de nieve y lloraron amargamente. Esa noche ni Paya pudo dormir con la espalda apoyada contra la pared de nieve. Se quedó viendo las vías del tren que desaparecían en la distancia. Pasaban por su mente de niño los acontecimientos terribles de los últimos días. Cuando finalmente vio acercarse un tren, le dijo a su hermana: «Yura, yo ya no quiero seguir viviendo sin papá y mamá. Ven, pongámonos en las vías para que nos arrolle el tren. ¿Para qué queremos vivir ahora? ¿A dónde iremos? ¿A quién les haremos falta?». Con estas palabras, Paya tomó a su hermana de la mano y la arrastró hasta las vías. Yura, aterrorizada, tomó a su hermanito entre sus brazos y entre los sollozos le dijo: «No por nada del mundo me arrojaré contigo a las vías al paso del tren, y tampoco te dejaré hacerlo a ti». ¡Qué horror! Esto es terrible. Déjame ir, me voy solo, lloraba el niño. Mientras hablaba, el tren acabó de pasar. Pablo se tiró al suelo y empezó a quejar amargamente: «¿Por qué me detuviste? Yo ya no quiero vivir». Suya le empezó a hablar suavemente para persuadirlo de que dejara esos horribles pensamientos, y después de un largo rato, una vez que Paya se había calmado, este prometió no volver a hablar de la muerte y de no dejarla jamás sola. Después los niños se acurrucaron en un refugio esperando el amanecer, decididos a ver la tumba de sus padres por la mañana. Hambrientos y aterridos de frío, la noche les pareció interminable.
Finalmente, al amanecer, se apresuraron al cementerio, al sector cerrado donde enterraban a los que morían de enfermedades infecciosas. En la entrada le pidieron al sepulturero que los dejara entrar y que les enseñara la tumba de sus padres, pero el hombre le contestó con áspera: ¿Cuántos muertos creen que enterraron anoche? ¿Ustedes creen que yo puedo saber quién está enterrado aquí? Además, usualmente se echan 10 cuerpos en una sola fosa, y algunas veces hasta 20. Con sus ojitos rojos de tanto llorar y sin poder lograr nada, los niños miraban a través de la verja de los montículos de arcilla húmeda que marcaban las tumbas. Por un largo rato se quedaban allí llorando y mirando las tumbas hasta que los corrió el sepulturero. Tomados de la mano y oprimidos por la tristeza, regresaron a la pared de nieve, testigos de sus experiencias crueles de los últimos 5 días, incluyendo la partida de su querida madre. Este lugar se convirtió en el segundo hogar de los huerfanitos. Bajo la protección de esta pared empezaron a pensar qué harían ahora. El solo pensar que los pusiera en las barracas para huérfanos era terrible, aunque sabían que era su salvación para no morir de hambre, el cual era cada vez más intenso. Su poca comida, al igual que su dinero, había desaparecido junto con sus pertenencias. El terror dominaba a los solitarios y hambrientos aterridos niños, a pesar de que las alondras cantaban alegres sus trinos primaverales y los arroyos del sol iluminaban todo alrededor. Para los huérfanos, esta era una noche oscura. Su dolor los hacía estar más unidos. Shura trataba de ser su madre para su hermano. Lo besaba y procuraba confrontarlo con las siguientes palabras: No nos desesperemos, hermano. Dios no nos abandonará. Apenas había empezado los niños a caminar por las vías del tren hacia la siguiente aldea para mendigar un poco de pan, cuando escucharon sobre ello una voz áspera que decía: ¿Qué andan haciendo por aquí? ¿De quiénes son ustedes? Un desconocido uniformado apareció delante de ellos. Estaban tan confusos que no alcanzaron a decir que eran hijos de emigrantes y que acababan de perder a sus padres. El extraño le ordenó que lo siguieran y lo llevó a la oficina de distribución. Allí se decidió enseguida que les mandaría a las barracas para huérfanos, justamente donde no querían ir, porque eso significaba tener que separarse. Las barracas de las niñas estaban a varias estaciones del ferrocarril de distancia. Sin prestar atención al llanto y a las peticiones de los niños, los oficiales se llevaron a Paya, a las barracas de los varones. A 2 millas de distancia, Shura fue enviada por tren a las casas de las niñas. Es imposible describir la tristeza de los niños al separarse, porque estaban perdiendo el último ser querido que les quedaba en la tierra. Paya fue llevado a las barracas donde ya había 300 varones. Muchos de ellos, que habían vivido allí por mucho tiempo, se habían hecho muy pendencieros, porque ya habían acostumbrado al ambiente. El recién llegado fue recibido por los otros con empujones y bromas pesadas. A la semana, a Paya lo dominaba un solo pensamiento: escaparse de las barracas. Todo el ambiente, la indiferencia hacia las necesidades de los niños, los malos modos de los internos, los continuos pleitos y peleas, y así como la sopa de pescado seco a la hora de comer, se habían hecho intolerables para Paya. El niño esperaba el momento oportuno para escaparse. Les estaba prohibido a los niños abandonar las barracas sin compañía. Pero Paya no se quedó esperando. Salió en la oscuridad, escaló un lugar bajo de la verja de la tabla, brincó y corrió en dirección opuesta al ferrocarril, como si lo estuvieran persiguiendo. Como a unas 4 millas de la barraca había un gran bosque. Cuando Paya llegó allí se calmó. Ya no corrió más, pero siguió caminando, tratando de no alejarse mucho de los linderos del bosque, pero sí tratando de alejarse lo más posible de las barracas. Paya caminó hasta que lo venció el cansancio. Entonces se recostó debajo de un árbol y se quedó profundamente dormido.
Soñó que lo habían alcanzado y que lo llevaban de regreso a las barracas donde le daban una paliza y le seguían dando a fuerza la horrible sopa de pescado seco. Ya brillaba el tibio sol de la primavera cuando despertó el pequeño fugitivo. El canto de los pájaros casi lo dejó sordo. Parecía que los cantores emplumados querían presumir sus cantos ante el intruso, a sus grandes dominios. Paya se levantó y se preguntó qué hacer. Decidió regresar a su aldea de Sosnoskal. Se acordó del pequeño pero hermoso río donde él y sus amigos solían pescar. Le hubiera gustado mucho ver a su querida hermana antes de partir, pero ¿dónde y cómo encontrarla? Además, le aterrorizaba pensar que podía ser encontrado y regresado a las barracas. Por lo tanto, decidió partir y alejarse lo más pronto posible de aquel odiado lugar. Más adelante preguntaría más particularmente cómo llegar a su aldea, con excepción de una aldea donde pidió pan y evitó los pueblos todo el día. A la noche se internó más adentro en el bosque para pasar la noche. Se acostó debajo de un enorme árbol y pronto se quedó dormido. Antes del amanecer lo despertó una cachetada y alguien le habló con una voz fuerte. Oye, levántate, chiquillo. ¿Por qué estás aquí tirado? ¿Con quién andas? Y cuando Paya se levantó se encontró ante tres hombres armados de pie a cabeza. Sintió mucho miedo. No temas, no te vamos a lastimar. Dinos cómo es que llegaste aquí. Cuando Paya vio que los hombres no eran de las barracas, les contó con soltura todo lo que había pasado y a dónde quería ir. Los hombres les escucharon atentamente. El muchacho listo y atrevido le había caído bien. Después de una breve consulta entre ellos decidieron llevárselo. Para que no perezca, dijeron, este muchacho aún puede llegar a ser alguien. No tuvo miedo de huir del orfanato y ahora quiere emprender solito el largo viaje a su pueblo. Tenemos que criarlos a nuestra manera. Los hombres le comunicaron su decisión al niño, a la vez que exaltaran su manera de vivir. Le prometían que con ellos le iría muy bien. Paya no se atrevió a contradecirlo porque les temía. Se fue con ellos internándose en el bosque donde en un claro estaba un hombre joven y fuerte esperándolo con caballos. El hombre tomó a Paya en sus brazos y lo sentó delante de él sobre el caballo y se alejaron al galope. Después de cabalgar por mucho rato en el bosque por sendas llenas de curva, al fin se detuvieron. Los caballos fueron retirados mientras los hombres, arrastrando a Paya tras ellos, gatearon para pasar por una abertura bajo unos árboles que habían sido tumbados por alguna tormenta. Después de caminar unos minutos entre la espesura, llegaron a un claro donde se hallaban unos 20 personas, la mayoría armada, incluyendo algunas mujeres. Las miradas de todos se fijaron en el niño que había sido traído sucio, harapiento, como estaba. Hicieron muchas preguntas. Querían saber quién era y de dónde procedía. Uno de los hombres, aparentemente el líder de la banda, le preguntó: ¿Cómo te llamas? Paya. Pablo, le contestó el niño con voz firme. ¿Y tu apellido? Tichosmirok, que quiere decir paz en quietud. Este tipo de nombre no queda bien entre nosotros. De aquí en adelante será llamado grasoso, porque estás tan sucio y grasoso. De ahí en adelante el niño no conoció otro nombre más que grasoso. El nombre nuevo le gustó mucho a todos. Fue entonces que Paya se dio cuenta de que había caído en la banda de ladrones. Poco a poco se familiarizó con la nueva vida y con el tiempo, hasta que les llegó a gustar la libertad sin pendiente, la buena comida, el buen humor y entusiasmo. Encariñó a Paya con aquella gente y dejó de pensar en Sosnovka. Solamente a Yura, su hermana, no pudo olvidar. El recuerdo de ella lo entristecía muy a menudo porque pensaba que ya había muerto. El pequeño grasoso pronto llegó a ser la mascota de todos los ladrones y le servía de pasatiempo. A él le fascinaban las aventuras de ellos, y los esperaba siempre con impaciencia para ver qué traían de botín.
Día a día se fue acostumbrando a su nueva vida y pronto olvidó lo que una vez sus padres les enseñaron acerca de robar era pecado. Le gustaba inspeccionar los artículos robados y escuchar las anécdotas de los ladrones al regresar de su trabajo. Como gustaban llamar a su perversa ocupación. Para cuando habían pasado 8 años, el grasoso, ya de 16 años, participaba activamente en los robos y saqueos de la banda. Por su astucia y su valentía y su habilidad pronto llegó a ser el ayudante del cabecilla de los pillos. Aterrorizaban a los habitantes que vivían hasta a una distancia de 75 millas. La espesura del bosque hacía posible que los ladrones llevaran a cabo sus fechorías sin que se les molestara. Parecía que nadie los podía encontrar y frenar sus actividades. Robaban a todo el que caía en manos y hasta cometían homicidios. Pero todo tiene su tiempo. Algo muy sencillo, por cierto, produjo un cambio absoluto en la vida de los rateros. Una parte de la banda, con que Grasoso como su jefe, asaltaron a 2 hombres que pasaban por el bosque. Les robaron y luego los mataron. Se llevaron sus caballos, las ropas y las botas para su propio uso, además de 3 rublos y 50 kopeken, monedas. En uno de los costales robados, con toda clase de utensilios, los ladrones hallaron 2 libros. Se aprestaban a descartar los libros cuando de repente pensaron que sería mejor llevárselos a fin de usarlos como papel para enrollar cigarrillos. Fue allí que Grasoso echó los libros con las cosas de él. Por la noche, después de darle otro vistazo a las cosas robadas ese día, sacó los libros y los empezó a hojear. Uno de los libros tenía un título desconocido para él: La voz de la fe. El otro era un Nuevo Testamento. De este último libro tenía un vago recuerdo de su infancia. Sus padres también habían tenido un Nuevo Testamento en Sosnovka. Acostado en su cucheta, para pasar el tiempo, empezó a leer las páginas donde por casualidad había abierto el libro y allí leyó: No hay quien busque a Dios, sepulcro abierto es su garganta, y con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura, sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos capítulo 3, versículo 11, versículo 13 al 18. Pensó: en aquel entonces también había gente como nosotros. Sus pies se apresuraron a derramar la sangre. Le vino a la mente el cuadro de cómo ellos, los ladrones, en sus veloces caballos habían persuadido a los viajeros que trataban de huir y cómo, a pesar de que le rogaban por sus vidas, los habían matado sin piedad. Recordando esto, reflexionó también: ¿quiénes habían sido esas gentes? ¿Por qué traían este libro con ellos? Empezó a hojear el Nuevo Testamento con la esperanza de hallar alguna información acerca de los asesinados, pero no encontró nada que le diera una pista de quiénes eran. Encontró solo la siguiente inscripción en la primera página: 15 de mayo de 1898, día de mi conversión al Señor. En este día Él perdonó mis pecados y me lavó con su sangre bendita. El Grasoso no entendía el significado de estas palabras, y hojeando otras páginas más, siguió leyendo: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Pasó a leer las varias abominaciones que siguen y luego leyó las palabras de resumen: y esto erais algunos, mas ya no sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 6,
Versículo 11. Después, el grasoso leyó la oración del hombre que dijo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado alguno lo devuelvo 4 tantos. Lucas 19:8. Dio vueltas unas cuantas hojas y se sintió fuertemente impactado al leer Lucas 23, donde se describía la crucifixión de Jesús. Le fue de interés especial el hecho de 2 homicidas fueran crucificados con el Cristo, y que uno fuera perdonado, porque Jesús con la promesa de que entrara en el paraíso. El grasoso cerró el libro y lo puso debajo de su almohada. Se envolvió en sus cobijas y trató de dormirse, pero sin resultado. Su corazón estaba muy perturbado. Todos sus esfuerzos por dejar los pensamientos se agolpaban en su mente fueron inútiles. El recuerdo de aquellos 2 viajeros arrodillados rogando por sus vidas no lo había dejado tranquilo. No fue hasta la mañana que al fin Grasoso quedó profundamente dormido, pero despertó con renovada inquietud. Sus camaradas notaron la extraña expresión de su rostro, pero no sabían a qué se debía. Unas personas pensaban que estaba enfermo. Por algunos días anduvo como aturdido, y nadie podía sacarlo lo que realmente le sucedía. Sus compañeros no cesaban de tratar de encontrar la causa de su tristeza, hasta que al fin le contó a algunos que no podía estar en paz desde que había leído algo en el libro que habían tomado de los hombres que habían matado. Ante esta declaración todos se sintieron muy extraños. ¿Qué clase de libro podía ser el que produjo tan triste transformación en su jovial camarada? La banda de ladrones le exigió que este libro de brujerías le fuera entregado y quemado, pero otros, por curiosidad, pidieron que le diera el libro para investigarlo. A fin decidieron que el libro fuera leído a toda la banda. Grasoso le leyó las partes que tanto había conmovido. Las escucharon con tensa atención desde el principio. Un ladrón joven dijo muy decididamente que el libro era el Nuevo Testamento y que él antes lo había conocido. Mi madre era creyente, dijo él, y siempre leía los evangelios. Ella me llevaba muy seguido a las reuniones de los niños, donde leíamos este libro y cantábamos y orábamos. Por largo rato los hombres escucharon la lectura del libro y luego partieron en silencio. La mayoría de ellos deprimidos. Ninguno de ellos podía entender por qué la lectura del libro le había causado una impresión tan fuerte. Desde ese día en adelante los hombres se reunían de vez en cuando para leer el Nuevo Testamento. Su afecto era tan poderoso sobre ellos que no podían escapar a su influencia. Así pasó todo un mes. Luego el joven ladrón, cuya madre había sido creyente, les declaró a sus camaradas que él ya no podía seguir con su vida criminal. El grasoso lo siguió. Los otros ladrones ya habían notado que ambos jóvenes oraban con ojos llenos de lágrimas. Con el tiempo, aún el mismo jefe de la banda de ladrones siguió el ejemplo de los 2 jóvenes. Luego surgió la pregunta: ¿qué hacemos ahora? ¿Y cómo empezamos una nueva vida? Primero se dieron cuenta que tenían que entregarse a las autoridades. Como le era imposible reembolsar a aquellos que habían dañado, les quedaba solo un recurso: entregarse. Aunque la mayoría no coincidía con este plan, el ladrón joven, que había sido el primero en comenzar una vida nueva, el grasoso y otros 5 decidieron reconocer su culpabilidad antes de presentarse ante la ley. Llegó el día de la separación y la despedida fue conmovedora. Los camaradas le pidieron a Grasoso que les leyera una vez más el Nuevo Testamento. Lo abrió en el lugar donde se describía el encuentro de Jesús con los endemoniados, y el poder del Maestro es demostrado con la curación de ellos y su subsecuente lealtad a él. Así fue también con nosotros, agregó Grasoso. Estamos a punto de dejar nuestra vida pecaminosa. Dejemos de hacer maldades y sigamos a Cristo. Después de decir estas palabras, Grasoso cayó de rodillas y confesó en voz alta sus fechorías.
Otros siguieron sus ejemplos. Entre el llanto y los suspiros de todos se podían discutir solo palabras desilvanadas. Perdóname, dame poder. No recuerdes, te prometo. Despidiéndose de las demás con un beso, los 7 ladrones, sus armas y en sus manos, partieron hacia el pueblo más cercano mientras los demás desaparecían en otras direcciones. Con paso firme y decidido, Grasoso y sus camaradas entraron en el pueblo inmediatamente, atrayeron la atención de los habitantes. ¿De dónde vendría este grupo de hombres vestidos con raros y armados? En la esquina de una de las calles principales se preguntaron a un policía dónde vivía el procurador del Tribunal de Justicia del distrito. El policía señaló una casona de 2 pisos en esa misma calle y a ella se dirigieron los ladrones. Previamente se habían puesto de acuerdo que Grasoso, el más inteligente, presentaría su caso ante el procurador. Los ladrones entraron en un cuarto grande y soleado con piso de madera, el cual ya se había sido congregado unas 20 personas que esperaban ver al procurador. En la puerta de la oficina estaba el auxiliar del tribunal. Grasoso se dirigió a él con estas palabras: por favor, dígale al procurador que tenemos que hablar con él sin demora. El empleado miró al grupo de hombres con desconfianza y preguntó: ¿qué caso tienen ustedes que presentar? Es algo muy importante, contestó Grasoso. El empleado desapareció detrás de las puertas a los pocos minutos. Los ladrones ya se encontraban ante un hombre distinguido y de edad ya avanzada, quien parecía algo alterado por la inesperada aparición de 7 hombres armados. Los ladrones, aunque antes de salir del bosque habían determinado tomar el paso insólito de confesar voluntariamente sus delitos, se sentían también muy inquietos al encontrarse cara a cara ante el representante de la ley. Permítanos explicar quiénes somos y por qué hemos venido, empezó Grasoso con voz trémula. Somos ladrones, pero no nos tenga miedo. Hemos venido a confesar toda nuestra culpabilidad y aceptar las consecuencias. Hemos comprendido las grandes maldades que hemos cometido, y ahora estamos aquí para sufrir el castigo que dicta la ley por el delito de robar. Haga con nosotros conforme a lo que demanda la justicia. Aquí están nuestras armas, tómenlas. Con estas palabras el Grasoso y sus compañeros pusieron inmediatamente sus armas en un montón en el suelo. El procurador estaba tan perplejo que le fue imposible no demostrarlo. Era la primera vez en su vida que era testigo de la confesión de un grupo entero de delincuentes que se entregaba voluntariamente a los representantes de la ley. Después de un rato llamó la policía y en unos minutos aparecieron un pequeño grupo de soldados con armas. Encabezando por un capitán de la policía, se tomó la información necesaria del caso, la cual fue entregada al departamento de investigación. Grasoso, al ser interrogado, narró la historia de su vida en términos generales, explicando la razón por la cual él y sus compañeros se habían propuesto dejar la vida de ladrones en el bosque. El procurador y todos los presentes se mostraron visiblemente conmovidos y no solo con gran esfuerzo pudieron contener sus lágrimas. Les resulta difícil creer que el cambio tan drástico de estos hombres se debía exclusivamente al conocimiento del Evangelio. Me gustaría ya no ser llamado el Grasoso. Me llamo Pablo Tichosmirok. De aquí en adelante serviré a Dios y a la humanidad, y sin quejarme, aceptaré el castigo que determine la ley. Estamos ahora en sus manos. Todos sus camaradas coincidieron con esta afirmación. Muy emocionado, el procurador mandó a los 7 criminales fuesen llevados a la cárcel y mantenidos en celdas separadas hasta haber determinado la investigación. Por lo tanto, los ex ladrones fueron retirados. El procurador se quedó solo en su oficina con el capitán de policía. Por largo rato comentaron este acontecimiento extraordinario. Sabían por lo general los criminales negaban su culpabilidad y la admitían solo bajo la presión de evidencia irrebatible o si eran pescados en el acto.
Estos hombres en cambio habían venido por su propia voluntad, confesando todo. ¿Cuán grande debe ser el poder del Evangelio para cambiar a los hombres de esta manera? Después de que el capitán de policía se había retirado y que el procurador había concluido sus horas de oficina, este relató a su mujer la experiencia con los criminales. La sorpresa de ella también fue grande y luego de reflexionar un poco dijo: uno de los ladrones que fue crucificado con Cristo también cambió, pero no pudo huir. Estos hombres en cambio no tenían necesidad de venir a entregarse. Podían haber seguido con su vida y quedarse escondidos en el bosque. Es sorprendente, un caso nunca visto en los anales de la historia. Al anochecer ni el procurador ni su mujer aún se podían calmar. Él le preguntó a ella: ¿qué opinas, Tania? ¿No deberíamos leer el Nuevo Testamento nosotros también? Quizá podríamos encontrar lo que ha obrado de tal manera en esos hombres. Casi ni conocemos el libro. Yo ya lo leí. No entiendo qué pudo haber sido lo que obró de tal manera en esos ladrones, le respondió Tania, con desdén. El procurador se llamaba Yuri Nikolaevich. Se levantó y fue a la biblioteca en busca de un Nuevo Testamento. Su esposa se apresuró hacia la cocina para dar órdenes para la cena. Él se puso los lentes y abrió el Nuevo Testamento y empezó a hojearlo. Le llamó la atención Juan capítulo 12 y comenzó a leerlo. Mientras leía coincidió con la acción de María, quien usó el costoso aceite para ungir a Cristo, y a la vez desde el punto de vista de un miembro del jurado, no pudo menos que condenar al ladrón secreto. Judas juzgaba las obras malignas del traidor. Juzgaba las obras malignas del traidor a la luz de los códigos pertinentes de la ley. El abogado siguió leyendo. Estaba atónito ante la omnipotencia de Cristo al resucitar a Lázaro, cuyo cuerpo ya estaba en estado de descomposición. Se maravilló por la incredulidad de los escribas, que habían sido testigos de los prodigios jamás vistos. Pensativamente reflexionó en el grano de trigo, que primero tiene que morir antes de poder dar fruto, pero aún así no alcanzaba a comprender el verdadero significado de la parábola. Sin embargo, cuando llegó a las palabras, y si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan capítulo 12, versículo 32. Sintió repentinamente como si aquel crucificado se hubiera acercado a él. Sintió una luz en su alma y un anhelo por la cruz, de la cual había brotado las palabras grandiosas: consumado es. Se preguntaba si aquello sería el poder que había traído a Tichosmirok, pero se apoderó de él cierto temor al leer el final del capítulo de las palabras: el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Versículo 48. Entonces comprendió la razón por la cual los ladrones habían dejado su nefasta actividad. En ese momento vino de la cocina su mujer y le preguntó: ¿en qué piensas? ¿Qué te ha perturbado tanto? Él empezó a explicarle, pero no podía encontrar las palabras apropiadas para tan insólito tema, y ella no pudo entender nada. Esa noche Yuri Nikolaevich no pudo dormir. En cuanto cerró los ojos escuchó estas palabras: las palabras que he hablado, ella le juzgará. Les parecía que los párrafos de la ley lo condenaban a él, el procurador del distrito, por todas las maldades cometidas en su vida, y buscaba y pedía un abogado, y no hallaba ninguno. Al final cayó en un sueño liviano e intranquilo que no le dio descanso. En la mañana le contó a su esposa lo sucedido durante la noche. Ella culpó su problema a su trabajo agotador y a sus nervios. Cuando él le manifestó que había decidido dejar su puesto, ella quedó en shock
y temió que él hubiera perdido la razón. Pero él se mantuvo firme en su resolución. Le era evidente que el Hijo de Dios levantado en la cruz lo estaba llamando a él, el procurador del distrito, asimismo, para ser su salvador personal. Pablo Tichosmirov y sus camaradas fueron puestos en celdas separadas. Todos los jueces que participaron en el interrogatorio y que escucharon a los ladrones se admiraron del paso que había tomado. Estaban especialmente sorprendidos por el hecho de que estos hombres habían sido transformados mediante la influencia exclusiva del Evangelio. El gran poder del libro de Dios es manifestado de esta manera en cualquiera que se acerca al Señor con sencillez de corazón y un auténtico deseo de conocer la verdad. El cambio de los ladrones, la inexplicable renuncia del procurador del distrito y la petición del sacerdote de que los excriminales fueran aislados de los demás prisioneros porque estaban engañando y desviando a los otros internos para que acepten la fe de ellos. Todos estos acontecimientos pronto llegaron a ser comidilla del pueblo. La llama del Evangelio se extendió en cada celda. Muchos de los prisioneros y hasta algunos de los guardias se memorizaron la mayor parte de los capítulos 12 y 16 del libro de Hechos de los Apóstoles porque estaban tan impresionados con ellos. Un año después, los 7 ladrones compadecieron ante el Tribunal de Justicia debido a la confesión voluntaria de los hombres. No hubo necesidad de que el procurador enfatizara su culpabilidad. El procurador anterior había abogado ante los acusados. Rogó que les tuviera misericordia, pues de ellos habían confesado voluntariamente y querían vivir una vida honesta. No obstante, los reos fueron condenados a 10 años de trabajo forzado. Humildemente aceptaron el fallo comprendiendo que lo merecían y en consecuencia no apelaron el veredicto. El juicio fue público. Cuando a los acusados se les permitió tener la última palabra, cada uno expresó sencillamente su arrepentimiento por haber hecho tanto mal a otros por tantos años. Y cada uno habló del afecto del Evangelio en su vida anterior. Muchos de los que escucharon se sintieron conmovidos. La semilla de la palabra de Dios empezó a tomar raíces en muchos corazones. Después del juicio, los condenados fueron despachados uno por uno a distintos lugares, menos Tichosmirov y Solohek, quienes fueron asignados a la misma cárcel. Al despedirse se prometieron unos a otros permanecer honestos y fieles al Señor, contarles a otros acerca del amor del Señor, sean cual fueren las condiciones que les tocara. Tichosmirov y Solovjov fueron mandados a un distrito pasando el lago de Baikal. En todas las prisiones de traslado en las que tuvieron que hacer escala, relataba su salvación por medio del Evangelio, que hablaban del amor de Dios hacia todo pecador. En todas partes hallaban quienes escuchaban su sencillo testimonio y lo guardaban en su corazón. Rumbo al exilio, Tichosmirov buscaba por todos lados alguna señal de los emigrantes del estado de Mogilev, con la esperanza de saber algo acerca de sus paisanos y en particular si su hermana aún vivía. Todas las cartas que había mandado a su pueblo natal habían quedado sin contestación. ¿Cuántas veces pensaba en su hermana querida? ¿Cómo le había gustado contarle a ella todas sus experiencias y acerca de su conversión, de las obras de la muerte a la esperanza de vida eterna en Cristo? También entre los condenados, trabajados y forzados, suerte ahora ellos compartían encontraron a quienes escucharon la palabra viviente con vivo interés. Después de un tiempo, varios se entregaron al Señor en manos de 2 años. Aún los encargados de la prisión notaban que los convictos usualmente indomables se habían calmado y que el comportamiento de algunos hasta era intachable. Después de varios años, como parte de unos forcejeos nacionales, se convenció la amnistía a muchos, por lo que Pablo
Tichosmirot y Jorge Solohet recobraron su libertad. Despidiéndose de los convictos ahora creyentes, encomendaron a sus hijos espirituales a que a todos lloraron al decirse adiós. Tichosmirot y Solohet empezaron su viaje a pie hasta Irkutsk. Su más ardiente deseo era poder volver a Rusia europea y a sus pueblos, de los cuales aún tenían vagos recuerdos. Todos los que se encontraban en camino o en las posadas se interesaban por ellos, y les preguntaban quiénes eran, de dónde venían y para dónde iban. Todos se conmovían profundamente por la historia de la vida de los dos excriminales, y se despertó en el corazón de muchos el deseo de servir al Señor. En muchas de las colonias hallaron hermanos creyentes, con los cuales pasaban las tardes conversando sobre su fe, leyendo la palabra de Dios. Los creyentes se regocijaban por el triunfo del Evangelio manifestado en la conversión de aquellos pecadores perdidos y glorificaban el nombre del Señor. En uno de los poblados donde pasaron un domingo y testificaron a una gran congregación acerca de su vida anterior y de su conversión, comenzó un gran avivamiento. Muchas almas acudieron al Señor. Esto fue causa de gran júbilo. Al principio de la primavera, cuando toda la naturaleza renace después del largo invierno, los pájaros migratorios vuelan en grandes parvadas hacia sus hogares del año anterior, donde el otoño dejaron sus nidos. Tichosmirot y Solohet también se apresuraron hacia sus pueblos natales, sin saber si sus casas habían sido destruidas. En su camino se habían mantenido cerca de las vías ferroviarias. En vano, Tichosmirot trató de recordar el nombre de la estación de donde había perdido a sus padres y a su hermana. Le hubiera gustado ver una vez más el montón de paredes de nieve cuya sombra había pasado con tanto dolor y desgracia en su niñez. Al recordar la experiencia, las lágrimas corrían por sus mejillas y exclamaba: «Oh, mis queridos, todos ustedes me han abandonado y ahora tengo que vagar solo por este mundo tan grande». Pero luego recordaba que tampoco el Hijo de Dios había tenido un lugar para cobijarse en este mundo. Aún entre los suyos había estado muy solo. Cierto día al anochecer los viajeros se acercaron a una pequeña aldea situada a orilla de un río no muy lejano del ferrocarril. A tomar una de las calles preguntaron: «¿Hay creyentes allí?». Le señalaron una casita aseada y pequeña entre altos pinos. Al acercarse vieron dos niños jugando en la puerta de la casa y en el patio a una mujer joven y bien vestida que estaba muy ocupada. No obstante, los saludó amablemente. Los hombres le dijeron que eran creyentes y pidieron posada. La joven bondadosamente les invitó a hospedarse en su casa, diciéndole: para los hermanos en Cristo siempre habrá un lugar». A la vez llamó a su esposo, quien trabajaba en la huerta. Él se acercó de inmediato y saludó cordialmente a los huéspedes. Conversó con ella mientras su esposa se apresuraba a hacer el té. Antes de que el agua empezara a hervir dentro del samovar, que es una especie de tetera rusa, ella había ordeñado 2 vacas y había puesto en la mesa. ¡Qué abundancia! Grandes pedazos de mantequilla, 2 o 3 tipos de pastel, una jarra grande de leche cremosa, huevos duros y maravilloso pan blanco. ¡Qué gran espectáculo para los ojos de los hambrientos viajeros! La lámpara grande iluminaba el mantel blanco, como la nieve, y la tetera samovar silbaba alegremente. La amable señora de la casa, con su delantal blanco bordado, se acercó a su esposo y le dijo: «Pídeles a los hermanos que pasen a la mesa». Se acercaron a la mesa repleta de comida y el esposo, cabeza del hogar, oró por los alimentos. Dio gracias al Señor por su amor, por cuidar de ellos, por los huéspedes, y les pidió que los mantuviera en la fe y que bendijera la comida.
Era la primera vez en su vida que Tichosmirov se sentaba a un banquete tal, rodeado de una familia tan hospitalaria y tan generosa. Su corazón rebosaba de júbilo. Los niños, un varón y una niña, también ocupaban sus lugares y en la mesa escuchaban atentamente la conversación. Al ser llamado a cenar, Tichosmirov tuvo que interrumpir el relato de su vida precisamente donde los ladrones del bosque empezaron a leer el Nuevo Testamento que habían quitado a los que habían asesinado. Siguió su relato cuando el padre de familia le pidió que lo hiciera. Describió con palabras gráficas cómo el Evangelio entró en su propio corazón y al que su compañero cómo se arrepintieron de sus delitos. Decidieron cambiar su manera de vivir y se entregaron a las autoridades. Contó cómo el procurador del distrito se había convertido y cómo ellos habían sido sentenciados. Siguió contándole de su paso por las prisiones de traslado y de los años que pasó haciendo trabajo forzado hasta poder recibir su amnistía. Los anfitriones no podían quitar sus ojos del narrador. La señora se secaba las lágrimas de las mejillas tratando de disimularlas. Durante la narración el tiempo pasó volando hasta que el reloj anunció sonoramente la medianoche. Todos se hincaron y le dieron gracias a Dios por su maravillosa gracia en la salvación de pecadores perdidos. Cuando se levantó la señora muy conmovida preguntó: ¿pero a dónde quieren ir? Nos hemos propuesto regresar a nuestros pueblos, contestó Tichosmirov. ¿Aún tiene familiares allí? Continuó ella. Solo Het aún tiene su madre, creyente que vive en el estado de Kiev. Yo no tengo a nadie, ni madre ni padre. Simplemente voy en busca del lugar de mi infancia. Mi pueblo está en Mogilev. Sobre todo, tengo el gran deseo de contarles a mi paisano de Cristo y de su gran amor por ellos. ¿Hace mucho que perdió a sus padres? Siguió la anfitriona. Perdí a mis padres cuando tenía 8 años. Los perdí en Siberia, durante nuestro viaje para radicarnos allí. Mi padre murió 2 días antes de la muerte de mi madre. La mujer se tomó fuertemente de la mesa con ambas manos, inclinándose hacia adelante, mirando intensamente a Tichosmirov, y el esposo le miró sorprendido. No podía entender por qué ella interrogaba a su huésped tan detalladamente. En lugar de ir a preparar las camas para la noche, Tichosmirov continuó: mi hermana y yo quedamos huérfanos. Ella era algo más mayor que yo. El día después de la muerte de mamá nos separaron. Hasta que ahora no sé qué ha sido de ella. Seguramente debe haber perecido con tantos otros niños de emigrantes. A causa de las condiciones imposibles de aquella vida. Ella era una buena niña y me cuidaba como si fuera mi madre. Diciendo esto, Tichosmirov se echó a llorar. Pálida como la muerte, con lágrimas cubriendo su rostro, la señora exclamó: ¿será posible que seas tú, mi querido hermano? Vaya, dímelo pronto. Mi corazón me dice que eres tú. Llora, de verdad eres tú. Tú, mi ángel, mi querida, le respondió Tichosmirov llorando como un niño. Sí, querido, soy yo, tu hermana. Cuánto he añorado mi corazón. Los hermanos se abrazaron, besándose y llorando. Luego Tichosmirov tendió sus brazos a los niños, quienes llorando observaban a su madre. Besó a los niños y al esposo de su hermana. A un solo vez partió de aquel gozo y se conmovió profundamente.
ante el inesperado encuentro de la hermana y el hermano. ¡Cuánto júbilo había! Yura estaba tan emocionado que no sabía qué hacer primero. Una y otra vez se acercaba a Paya y lo abrazaba y decía: «En verdad eres tú, mi hermano. De veras te estoy viendo. ¡Oh, qué gran gozo!». Cuando te acercabas a la casa me daba la impresión de que yo ya había encontrado algo valioso. Mi corazón estaba lleno de regocijo inexplicable. No sabía que lo producía. Yo estaba preparada para darte refrigerio y alojamiento. Después de toda la angustia que he pasado, siempre estoy dispuesto a ayudar a un necesitado. Pero en tu caso, mi corazón deseaba hacerlo especialmente. Ahora, ya sé por qué. Eres mi hermano querido quien venía a mí después de 20 años sin vernos. ¡Qué dicha! Se arrodillaron nuevamente y alabaron a Dios con un fervor como nunca. Hasta la hijita de 5 años de Yura oró: «Querido Salvador, te doy gracias que nos has traído al tío Paya». Todos lloraron y Alejandro Vasilievich dio gracias a Dios por el valioso regalo que Dios le había dado a su esposa. Ya eran las 3 de la mañana, pero ninguno se había retirado a dormir. Ni siquiera los niños. Una vez más tomaron té y siguieron conversando, y al fin poco antes de amanecer se acostaron habiéndose encomendado el cuidado de Dios. Por todo lo sucedido aquella noche le costó conciliar el sueño. Paya soñó de cómo le había leído el Evangelio a sus camaradas ladrones en el bosque y cómo se había despedido de ellos. Soñó del procurador, del juicio, del traslado, los presos, los trabajos forzados. Cuando despertó se convenció de que solo había estado soñando. Le dio gracias a Dios una vez más por lo que había hecho. Al tomar el té de la mañana volvió a expresar su asombro y admiración por la maravillosa gracia de Dios al cuidarlos cuando quedaron huérfanos. Yura le pidió que volvieran a contar sus experiencias desde el momento en que dejaron las paredes de nieve en el costado del ferrocarril. Ella misma había sufrido mucho en las barracas de las niñas y habían permanecido allí hasta pasado el otoño. Al principio del otoño, como no había calefacción en las barracas, hubo una epidemia y las niñas habían muerto por docenas. Luego la buena gente de las aldeas vecinas habían venido y se habían llevado a las niñas para evitar que se congelaran. A Yura se le había llevado una viuda de escasos recursos, pero creyente, quien tenía 4 hijos propios. Yura había pasado el invierno con la que empezó a llamar tía Dunja, un apodo para ortodoxia, en su pequeña choza con techo de paja y de barro. Allí Yura tenía suficiente de comer. La tía Dunja solía leer el Nuevo Testamento y orar con los niños. En esa comunidad había una escuela en la cual asistía Yura. Estudiando diligentemente le gustó mucho leer, especialmente el Nuevo Testamento. A los 14 años ya había conocido la gracia de la salvación y había pedido el bautismo por el cual fue recibida como miembro de la congregación. Pasaron 4 años y Yura ya era una jovencita. Tenía fama de ser trabajadora y era la mejor cantante del coro. Todos la querían. Jamás le había ocurrido que no era hija de la tía Dunja. Ellas se amaban mucho. El coro de la aldea frecuentaba las aldeas y los pueblos vecinos para testificar del Señor. Cierta vez el coro decidió visitar el pueblo donde Yura vivía, ahora con su esposo e hijo. Allí el Señor les había bendecido ricamente por la influencia de los mensajes espirituales del predicador, quien había acompañado al coro, y por el cantar maravilloso. Varias personas se habían entregado a Dios, entre ellos un joven tenedor de libros, empleado de la casa de negocios. Al año, él y Yura habían contraído matrimonio y desde entonces habían vivido juntos en armonía. Habían sido bendecidos con 2 hijos. Cuando Yura había terminado su historia, le recordó a Paya cómo él había querido arrojar al paso del tren después de la muerte de sus padres y cómo ella le había convencido de no tomar aquel paso tan desesperado, diciéndole: «No pierda las esperanzas, querido. Dios no nos olvidará de nosotros». Ahora Paya y Yura recordaron las palabras del salmista: «Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre,
Alzad al que sube sobre los cielos, que es Jah, su nombre, y alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en la morada de su santuario, el Dios que hace habitar entre la familia los solos. Salmo 68, versículos 4 al 6, y nuevamente alabaron a Dios. Shura aprobaba la intención de su hermano de regresar al pueblo de su niñez para llamar a sus familiares conocidos a Cristo. Ella quería acompañarlo en su viaje y ayudarle en su trabajo con las almas perdidas. Su esposo estuvo totalmente de acuerdo con el plan y prometió cuidar al niño mientras Shura se llevaba a la niña. Además le dio dinero necesario para el viaje. 3 días después los hermanos iban camino a la Rusia europea con Solojet. Pasaron por Samara, Saratov, Penka, Voronezh, Kursk y Kiev. En la última de estas ciudades, Solojet se despidió de Paya y Shura para ir a su aldea, con la esperanza de regresar a ellos después de ver a su madre. Los hermanos siguieron su viaje al estado de Mogilev para al fin llegar a su destino de Sosnovka, y al llegar y preguntar por la familia Tichosmirov, hallaron a 2 hermanos de su padre, 2 tías y unos parientes lejanos. Todos se sorprendieron con la aparición de Shura y Paya, pues habían oído que habían parecido después de las muertes de sus padres antes de llegar a su destino. Todos los recibieron como huéspedes bienvenidos. Al poco tiempo se enteraron de que sus parientes jóvenes eran evangelistas, quienes se negaban a festejar con bebidas alcohólicas el gozo de volver a verse, porque no lo consideraban correcto para los cristianos. Pero, ¿por qué no?, preguntaban los vecinos de la aldea. ¿Acaso no somos cristianos también? Sin embargo, nosotros tomamos licor cada vez que tenemos la oportunidad. Tales preguntas usualmente comenzaban un diálogo que luego terminaba con la lectura de la palabra de Dios. El relato de cómo Paya había hallado una nueva vida en Cristo causaba gran impresión en todos. Casi todas las noches los vecinos de Sosnovka se reunían en casa de Tichosmirov para oír la palabra de Dios. Gradualmente, la verdad del Evangelio derribó todas las barreras de los viejos prejuicios y sus prácticas religiosas puramente externas. Muchos aceptaron a Cristo como su Salvador personal y decidieron dedicar sus vidas totalmente a Él. Pero al poco tiempo sufrieron otra prueba. Los sacerdotes, perturbados por lo que estaba pasando, agitaron a la policía del todo distrito, insistiendo que el convicto había venido y sofocado el fundamento de la fe ortodoxa del pueblo. Decían que si las autoridades no expresaban aún el fundamento del Estado, peligraría por la nueva enseñanza. Cierta noche apareció un policía en la casa de Tichosmirov y lo llevó ante el jefe de la policía, y a la mañana siguiente aparecieron el magistrado y el sacerdote para interrogarlo. Después del interrogatorio se le establó juicio por proselitismo. Paya fue llevado a la cárcel bajo guardia policía hasta la fecha del juicio. Shura se afligió mucho por su hermano. Tuvo que regresar a Siberia sin poder volver a verlo porque era prohibido visitar a un arrestado antes del juicio. Después de unos días, Paya le escribió la siguiente carta. Mi querida Shura, te ruego que no te entristezcas por mi causa. Estoy muy contento de no estar en la cárcel por ladrón y ratero, sino por ser cristiano, a fin de participar de los sufrimientos de mi Salvador. Me regocijo inmensamente en ello, porque en la cárcel hay muchas almas perdidas sedientas de salvación, a las cuales tengo el privilegio de llevar a Cristo. No desmayes, pero ora por mí. Te saludo a ti, y a tu esposo, y a los niños con un beso. Pasó un año antes del juicio. Para poder a Paya había estado ya en 3 cárceles. En todas predicaba a Cristo, y en todas partes los pecadores decidían seguir el camino de salvación. Pero los capellanes de la prisión le pidieron a las autoridades que los liberaran del hereje, con el cual ya no podían vivir en paz. El tribunal condenó a Paya al destierro en el estado de Jeniseche, con el cargo de proselitismo de creyentes ortodoxos al Stundik, o sea, creencia del Evangelio. La investigación reveló que solamente Sosnovka, alrededor de 100 personas habían dejado de ir al cura y de adorar santos.
Poco después de su condena, Paya fue llevado otra vez por el camino de las prisiones de traslado a la comarca tan bien conocida por él. Siberia logró avisar a Yura y su esposo del tren en el cual pasarían por la estación del ferrocarril más cerca de ellos, y pudieron volver a verlo. Se les permitió saludarlo solamente entre las rejas de los vagones de prisioneros. Yura lloró porque sentía mucha lástima por su hermano, pero él la miró sonriendo. Con esto le hizo saber que estaba contento, que se le permitiría sufrir por la causa de Cristo. Pasaron 2 años. La vida de Paya durante ese destierro reflejó en todo sentido la vida pura y santa de Cristo. En esto radicaba el éxito de su testimonio. Durante estos 2 años seguía en continua comunión por carta con Yura y también con Solovjev. Este le informó que él seguía en su aldea donde un grupo de pequeños cristianos evangélicos lo había recibido con amor fraternal y que trabajaba entre ellos con gran bendición. Su madre aún vivía y estaba muy triste porque Dios había contestado sus oraciones, salvando a su hijo. Ella llevaba al final de su vida contando con la compañía de su hijo, quien ahora era un cristiano honrado y casto. Después de terminar su tiempo de destierro, Paya fue a la casa de su hermana y decidió dedicar su vida entera a la salvación de pecadores. No quería contraer matrimonio porque no quería que nada le quitara el tiempo a la proclamación del Evangelio que lo había cambiado a él y muchos otros de una manera tan absoluta. Trabajó en la congregación del pueblo donde vivía Yura y también en otros pueblos de Siberia, pero su casa permanentemente era con su hermana, para el júbilo también de su cuñado. Yura a menudo acompañaba a su hermano en sus viajes a las aldeas como su compañera de trabajo en la viña del Señor. La vida espiritual de la congregación progresaba. Paya escribió las siguientes palabras en la primera página del Nuevo Testamento que había robado el creyente que había asesinado. Perdóname, en el nombre de Cristo, querido hermano. Te di muerte mientras yo mismo estaba muerto en mis pecados. El Señor me ha perdonado y me ha levantado una vida nueva. Tu prematura muerte corporal fue el medio de guiarme a la vida eterna. No solo a mí, sino a muchos otros pecadores y homicidas. Tu Nuevo Testamento me ablandó el corazón como un arroyo de agua viva. Apagó mi sed y continúa fluyendo, despertando y dando vida a otras almas también. Por esto alabo y doy gracias a mi Dios. Amén. Nota. En agradecimiento por la bendición obtenida mediante la lectura de esta biografía, se ha hecho el esfuerzo de traducirla para que otros pudieran recibir la bendición que viene de aceptar seria y sinceramente la palabra de Dios. Recomendamos al lector la lea varias veces, no solo para conocer los mejores incidentes descritos, sino también para percibir mejor su condición ante los ojos de Dios. Este esfuerzo ha sido acompañado de la oración, pidiendo que el que lo lea pueda escudriñar su propio corazón para ver si está a la altura de las normas de Dios. Grasoso el ladrón. Una historia del poder del Evangelio.